Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina. En este momento, viniendo ante ustedes para traerles el estudio de esta tarde, vamos a comenzar el día de hoy. Nos habíamos quedado en Génesis capítulo 43 y el versículo 15. El día de hoy vamos a comenzar desde el versículo 16 al 32. Ahora, antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos revele lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. He aquí, Padre Santo, Rey, venimos ante ti esta tarde. Primeramente dándote a ti la gloria y la honra. Porque tú te mereces, Señor, todo el honor. Tú te mereces, Señor, todo, Señor, nuestra alabanza, que llegue ante ti como un olor fragante, Padre. He aquí, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, que nosotros estemos en este momento escuchando de tu palabra. Que seas tú, Padre Santo Dios, revelando en nuestros corazones. Y, Señor, y penetrando hasta lo más interior de nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, nos revele y nos transforme, Padre Santo Dios, como tú, Señor, quieres revelarlo y transformar. Gracias te damos, Señor, por todos mis hermanos que en este momento están escuchando, Señor, esta enseñanza del día de hoy. Y te pido, Padre Santo Dios, que tú quites todo obstáculo, Señor, que no permita, Señor, poder recibir de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, como les había dicho, en este momento ya vamos a empezar el versículo 16 del capítulo 43 de Génesis. En nuestro estudio de la semana pasada nos habíamos finalizado con el viaje de los hermanos de José que iban de regreso a Egipto. El padre Jacob le había ordenado para que vayan a comprar más comida para ellos. Y también donde Simeón había quedado como rehén, que era ahí en Egipto, cuando los hermanos habían ido por primera vez. Ahora, después de escuchar el informe de sus hijos y ante las exigencias de José, el anciano Jacob no había tenido más remedio que permitir que su hijo menor, Benjamín, viajasen con ellos, y en este nuevo viaje, él iba a ir para buscar alimentos, y así que cuando llegaron a Egipto, vamos en este momento a empezar desde el versículo 16, donde los hermanos fueron recibidos en la casa de José. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 43, versículo 16 al 18. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a la casa de José, y los hombres tenían miedo porque eran llevados a la casa de José, y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Ahora, hermanos, en este momento había un motivo evidente para que José les hubiese invitado a su casa. En vez de haberles recibido en una residencia oficial, él quería hablar con ellos en la privacidad de su propia casa. Y el temor de los hermanos eran comprensibles también en ese momento. En su viaje anterior les había tratado con dureza y ahora eran invitados
a su casa. No presagiaba nada bueno con este nuevo trato de José. Y claro que muchas veces, hermanos, en circunstancias normales semejantes, invitación hubieran sido un motivo de jactancia. No es cierto que nos sintiéramos halagados si un jefe del gobierno nos invitasen a comer a su residencia privada. Pero sin embargo, hermanos, a aquellos hombres, aquel privilegio no les trajo ninguna satisfacción alguna. Tenían un complejo de culpa y cada cosa que les sucedía les hacía sentir en realidad de esa culpabilidad por haber vendido a su hermano. El sentimiento de culpa impide que las personas puedan disfrutar de una sana alegría, haciéndoles sentir miserables. En medio de sus errores y de sus temores, empezaron a hacerse preguntas y a especular. ¿Estaría aquel gobernador de Egipto tramando de hacerles sus esclavos a causa del dinero que había aparecido en sus costales cuando regresaban a Canaán? Hermanos, muchas veces esto nos sucede también a nosotros. Y nos puede suceder todavía cuando nosotros, hermanos, no actuamos correctamente hacia nuestros prójimos. Cuando nosotros no hacemos lo correcto. Muchas veces todo lo que viene alrededor y todo lo que aparece ser es porque nosotros mismos miramos de esa cosa que está sucediendo como en forma que algo va a suceder en contra de nosotros por el mal que nosotros habíamos hecho anteriormente. Y así se sentían los hermanos de José en este momento, que por causa de haber vendido a su hermano, ellos están siendo tratados de esta forma y ellos pensaban que este era algo que Dios estaba haciendo para que ellos pagaran por el error que ellos habían hecho anteriormente. Muchas veces eso sucede hoy en día, hermanos, a muchos de los hermanos. Aunque ya recibieron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y el Señor dice que Él perdona todos nuestros pecados y culpabilidad, y nos pide que nosotros también perdonemos hasta nuestros propios enemigos, y muchas veces, hermanos, nosotros tomamos eso en vano. Nosotros esperamos que Dios nos perdone en todo, pero nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, y eso es perdonar. Y muchas veces por la falta de perdón, nosotros traemos eso por dentro, y cada vez que algo sucede, nos viene en mente lo que nosotros hemos hecho anteriormente, y pensamos que por todo lo que nosotros hicimos en el tiempo pasado es el motivo por qué nosotros estamos pasando por esas situaciones en estos momentos. Y no miramos que ya el Señor nos limpió totalmente de toda culpabilidad. Y muchas veces nosotros nos privamos de esa alegría, de ese gozo que el Señor nos brinda por la falta de nosotros no hacer lo correcto, de pedir perdón, aunque nosotros no hayamos tenido la culpa, pedir perdón a aquellas personas a quien nosotros fallamos, o posiblemente ellos fallaron, pero nosotros lo tomamos ese fallo en nuestro corazón y nos quedamos con eso por dentro que no nos permite a que nosotros podamos gozar de toda libertad que nuestro Señor nos ha dado. Y ahora, hermanos, y pensar de que ellos no habían pensado en ese momento en convertir a su hermano José en un esclavo cuando le vendieron a los ismaelitas para el mercado de esclavos de Egipto. Ahora vamos a continuar con el versículo 19 al 24. Entonces se acercaron
al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: «Oh, Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos, y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales, y he aquí, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero, así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales». Y él dijo: «No os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Entonces les sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua, se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. Como vemos en estos versículos, hermanos, ellos comenzaron a disculparse, a explicar y a suplicar, apelando a aquel hombre. Él era seguramente un funcionario que aparentemente y a través del testimonio de José había llegado a conocer a Dios. Por José, el mayordomo estaba también enterado, al menos en parte, de lo que estaba ocurriendo. Cuando les dijo: «Yo recibí vuestro dinero», me imagino que los hermanos se habrán asustado aún más, aunque en esta ocasión fueron tratados como huéspedes. Observemos una vez más la costumbre del lavamiento de los pies que comentamos anteriormente en la vida de Abraham y luego en la ciudad de Sodoma en casa de Lot. Ahora vamos a leer los versículos 25 al 26. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Ahora, hermanos, recordemos que el anciano Jacob les había pedido a sus hijos que le llevasen un regalo a quien llamó aquel hombre, y al ver que, como en el viaje anterior, se postraron ante él en tierra, recordamos cómo se estaba cumpliendo aquellos sueños infantiles de José. ¿Se acuerdan cuando él decía que ellos se iban a postrar ante él? Ahora, versículo 27 dice: «Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo: ¿Cómo está vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive todavía?». Este fue un momento muy dramático, hermanos. José estaba probablemente sentado, no necesariamente en un trono, pero sí en un lugar elevado cuando sus hermanos se postraron ante él. En el momento en que se pusieron en pie, José les miró directamente a los ojos y ellos también le miraron a él. Después de todo, aquel anciano era también su padre y se interesó vivamente por él. Vamos a leer el versículo 28 y 29. «Y ellos dijeron: Tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive». Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. Vemos que se inclinaron nuevamente ante él. ¿Quién hubiera podido contemplar una fotografía de esta escena? ¿Verdad? Ahora Benjamín también se inclinó y José pudo verle bien. Era el hijo de su madre, los otros eran sus
hermanastros, pero este era su hermano carnal. En aquel instante, después de obedecerle, José no pudo reprimir por más tiempo sus emociones y se vio obligado a retirarse. Versículo 30, hermanos. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su aposento y lloró ahí. O sea que, hermanos, él buscó un lugar en sus habitaciones privadas donde poder dar rienda suelta a todas sus emociones que traía por dentro él y llorar sin cesar. Porque él acababa de ver a su hermano Benjamín después de unos 22 años. José tendría alrededor de 40 años y su hermano menor era un hombre joven. Al fin logró reponerse. Versículo 31. Y después se lavó la cara y salió y controlándose dijo, serví la comida. Aquí, hermanos, tenemos una imagen maravillosa de una escena que aún no se ha cumplido. El profeta Zacarías nos cuenta en su libro que nuestro Señor Jesucristo en algún día se dará a conocer a sus hermanos, el pueblo de Israel, y ellos le preguntarán sobre las heridas visibles en todo su cuerpo y las que le fueron infligidas en la cruz, la herida de la lanza en el costado y las heridas de los clavos en sus manos. Entonces él le responderá, son las que me han hecho en casa de mis amigos, y ellos le reconocerán y llorarán. Él les ha provisto la salvación porque ha dado la vida por su redención. Este evento tendrá lugar cuando el Señor Jesús regrese a la tierra. En ese momento se revelará a sus hermanos la nación de Israel y habrá un remanente que le conocerá, pero muchos de sus hermanos que no creyeron en él cuando vino al mundo por primera vez, ellos van, sin embargo, en esos tiempos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, los hermanos de José fueron los que habían enviado a la esclavitud a José y le vendieron, se libraron de él, pero como vemos ahora en nuestro relato de este estudio del día de hoy, que él iba a presentarse ante ellos dándose a conocer, y eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hará en un día futuro. Él se presentará y se dará a conocer ante todos sus hermanos. Y una vez que José se hubo desahogado a solas, recuperó el control de sus emociones y volvió junto a sus hermanos y les dijo, comamos. Y vamos a leer el versículo 32, hermanos. Dice en el versículo 32, y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Algo muy importante aquí, hermanos. Dice que a José le sirvieron aparte de los egipcios. O sea que los egipcios comieron aparte de José y aparte también comieron los hermanos de José. Hubo aquí varios detalles en aquella comida que los hermanos habrían advertido si no hubiesen estado tan asustados. En primero fue que José no comió con los egipcios. Ellos comieron por su cuenta. Es decir, que José estuvo separado de ellos. Sus hermanos debieron pensar que esto se debía a que en aquel lugar él era el jefe. También hubo otro detalle que observamos en el versículo 33 que dice, y lo sentaron delante de él
el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y a los hombres se miraban unos a otros con asombro. José había dispuesto apropiadamente la colocación de cada uno a la mesa. Asignó a Rubén su debido lugar, a Benjamín el suyo, y a los demás hermanos cada uno su lugar de acuerdo con sus respectivas edades. Es lógico que se hubiesen mirado entre sí, asombrados de que él conociese tales detalles de su generación. Ahora vamos a leer el versículo 34. Y dice, él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Prestemos también atención al hecho de que él mismo sirvió sus platos y una vez más no pudo evitar demostrar su afecto por su hermano Benjamín, a quien sirvió una porción 5 veces mayor que la de los otros. Este muchacho había pasado por una época de hambre y esa era su primera comida decente después de mucho tiempo. En fin, y aquella fue una alegre comida que los hermanos de José y él tuvieron, y qué maravilloso será aquel día en que aquel de quien José es figura venga y se presente y se revele ante todos sus hermanos. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, eso es todo lo que les tengo para el día de hoy. Lo que el Señor nos quiere revelar en este momento, primeramente, es, hermanos, que nosotros no tenemos que estar preocupados, porque la preocupación evita a que nosotros miremos y escuchemos lo que el Señor quiere decirnos para que nosotros hagamos lo correcto. En estos momentos los hermanos de José, por la preocupación, ellos no miraron todas las acciones que José estaba haciendo. Si ellos no hubieran estado tan preocupados, ellos se hubieran dado cuenta de todos estos detalles diferentes a una costumbre egipcia, como ellos ya lo habían visto anteriormente. En estos momentos, hermanos, posiblemente nosotros no estuvimos en esos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que muchos de aquellos que no aceptaron en esos momentos a nuestro Señor Jesucristo, pero que después se arrepintieron y vieron que realmente Él era el Hijo de Dios y aceptaron a Él como Señor y Salvador, ellos, todos sus hermanos, dice, Él va a venir y se va a revelar ante ellos y va a decir, heme aquí, yo soy aquel que estuvo con ustedes en esos momentos. Y asimismo Él se va a revelar con todos nosotros, hermanos. Él va a venir un día y va a estar ante nuestra presencia y va a decir, heme aquí, yo fui a preparar ese lugar para cada uno de ustedes, para que todos ustedes tengan ese lugar ya listo para estar con mi Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Rey, esta tarde. Gracias, Padre Santo, Dios, que tú nos revelas, Padre, por medio de tu palabra. Tú nos revelas, Señor, todo lo que tú quieres mostrarnos, todo lo que tú quieres enseñarnos. Señor, por la agitación y por todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, Padre, muchas veces nosotros nos perdemos de la revelación que tú nos haces. Muchas veces, Señor, tú nos pones todas nuestras respuestas al frente de nosotros. Pero nosotros, como estamos tan preocupados y asustados, estamos viendo en los lados equivocados y no miramos, Señor, que te tenemos al frente y tenemos esa respuesta ahí para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos.
Padre Santo Dios, en este momento te pedimos perdón, Padre. Primeramente te pedimos perdón por todas nuestras fallas, todos nuestros errores, porque somos todos, Señor. Todos somos pecadores. Y dice tu palabra que todos estamos cortos. Pero tú, Señor, tú eres el único Señor limpio, perfecto, a quien nosotros podemos venir y decir: heme aquí, Señor. Perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis fallas. Perdóname por lo que hice hace muchos años atrás. O posiblemente, Señor, perdóname por lo que hice la semana pasada, o posiblemente hoy. Perdóname. El Señor, hermanos, quiere que nosotros vengamos ante Él y le pidamos perdón por todas nuestras fallas y nuestros errores. Dice que Él está ahí para cada uno de nosotros, que Él viene hacia nosotros. Solamente nos pide que nosotros vengamos hacia Él con un corazón dispuesto a recibirlo y a pedirle perdón. Y a pedir perdón a todos aquellos que nosotros posiblemente hayamos hecho algún daño. Y si posiblemente nosotros no sabemos si hemos causado un daño, pedirle ahí perdón a nuestro Señor, que nos perdone por todos aquellos que nosotros posiblemente hayamos causado daños y nosotros no sabemos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros actuamos, hacemos, decimos, pero no sabemos que muchas veces por nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro carácter, podemos herir a muchos, hasta nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestra propia esposa o esposo. Ese es el momento que el Señor nos brinda para que nosotros abramos nuestros ojos y busquemos de Él en este momento, hermanos. Que sea Él que nos enseñe y nos revele por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su Espíritu. He aquí, seamos como José, no teniendo rencor por lo que los hermanos habían hecho con él, mas él estaba alegre por verlos vistos de nuevo y saber que todos estaban vivos. Asimismo, hermanos, en este momento nosotros tenemos que estar alegres, buscando de todos aquellos a quien nosotros hayamos hecho daño y pidiendo perdón. Ese es el momento de perdonar, hermanos. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has revelado algo muy importante. Y eso es el perdón. Eso es a que nosotros, Señor, nos detengamos y analicemos y pensemos y pidamos toda la sabiduría que solamente tú lo puedes dar. Que te pidamos la revelación que solamente tú lo puedes revelar. Y cuando esa revelación viene a nuestras vidas, entonces hay transformación en nuestras vidas y hay transformación en las vidas de los demás. Gracias te doy, Señor. Te pido, Señor, en este momento, que aquí en mis hermanos, si por si acaso ellos han sido los heridos o ellos han herido a alguien, Señor, que tú, Señor, perdones y que enseñes a perdonar, para que, Señor, ellos tengan paz en sus corazones y puedan, Señor, recibir de todos los beneficios, de todo, Señor, lo que tú das y prometes, Padre. Gracias te doy, Señor, en este momento. Te pido, Padre Santo Rey, que tú, Señor, estés en este momento tocando los corazones. Te pido que tú prepares los corazones de cada uno de mis hermanos para el resto de esta semana, para que ellos vengan y se puedan estar, Señor, con todos nosotros reunidos. Y poder, Señor, alabarte a ti en espíritu y en verdad. Que seas tú, Señor, mostrándonos toda esa revelación, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guardes el resto de esta semana y proteja, Señor, nuestros vehículos, nuestras familias, nuestros hijos.
Señor, que tú, Señor, nos des paz, salud y, Señor, y que todos nosotros nos podamos ver muy prontamente. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.